Hola, buenas tardes. Después de mucho tiempo que hemos hecho videos, vamos a ver este video de estadística con el tema de distribución en el muestreo. Ya abrí una cuenta en Instagram y en Twitter. Voy a empezar a subir videos ahí o en YouTube, en Face. El tema que vamos a ver hoy es distribución de muestreo. Dice, aquí indicaremos la relación básica entre una población y la muestra extraída de la población. Es importante porque ayuda a entender el proceso de inferencia estadística. Los términos que vamos a utilizar es la estadístico y el parámetro. Vamos a ver qué es un estadístico. Es una medida usada para describir alguna característica de una muestra, tal como una media aritmética, una mediana o una variación estándar de una muestra. El parámetro es una unidad usada para describir alguna característica de una población, tal como una media aritmética, una mediana o una desviación estándar de una población. Incluí una nota, dice perdón, el proceso de estimación en inferencia estadística puede ser descrito como el proceso de estimar un parámetro a partir de un estadístico correspondiente. Dice, tal como usar una media muestral o un estadístico para estimar la media de la población o parámetro. Esto enseguida vamos a ver los símbolos usados para representar los estadísticos y los parámetros. ¿Qué letras vamos a utilizar? Estas letras pueden variar de autor o de libro en libro. Tenemos la medida, que es la media. Una muestra estadístico es una X testada, que es la generalmente hemos utilizado. Un símbolo en la media poblacional es una mu. La desviación estándar es una S y en la poblacional es una sigma. El número de datos en la muestra es una N minúscula y en la poblacional es una N mayúscula. La proporción es una P minúscula en la muestra y en la poblacional es una P mayúscula. Disculpen por la gripa y la tos, acabo de salir de un problema de salud, pero vamos a empezar de nuevo. Vamos a ver qué es una distribución en el muestreo. Cuando el tamaño de la muestra n es más pequeño que el tamaño de la población n mayúscula, dos o más muestras pueden ser extraídas de la misma población. Un cierto estadístico puede ser calculado para cada una de las muestras posibles. Después de esta teoría que vamos a ver, vamos a hacer ejemplos. Primero voy a exponer la teoría y luego vemos ejemplos. Después dice, extraídas de la población, dice, una distribución del estadístico obtenido de la muestra es llamada distribución en el muestreo del estadístico. Tenemos aquí una nota, dice, la distribución de las medidas o de las medias es llamada distribución de las medias muestrales o distribución en el muestreo de la media. De la misma forma, la distribución de las proporciones o porcientos obtenidas de todas las muestras posibles del mismo tamaño extraídas de una población es llamada distribución en el muestreo de la población. Si la voz les molesta, puedes bajar el volumen o poner el silencio y puedes seguir leyendo la teoría, ¿no? Lo que me interesa es la teoría, que entiendas o que lo vuelvas a leer. Es para tu apoyo. El ejemplo dice, si la muestra es de tamaño 2, o sea, n es igual a 2, n minúscula, y la población es tamaño 3, n mayúscula 3, porque es una población, y esta es una muestra, coma, los elementos A, B, C, es posible extraer 3 muestras, ¿sí? Porque podemos hacer las combinaciones, ¿no? AB o AC y BC. Estas ya no las combinamos porque nos van a salir los mismos datos de la misma población. Podemos calcular la media para cada muestra, por lo tanto tenemos 3 medias muestrales para 3 muestras. Las 3 medidas muestrales forman una distribución. Deja darle vuelta a la hoja. Vamos a ver qué es el error estándar. La distribución estándar de una distribución en el muestreo de un estadístico es llamado error estándar del estadístico. Por ejemplo,
La desviación estándar de las medias de todas las muestras posibles del mismo tamaño extraídas de una población es llamado error estándar de la media. Esto lo vamos a ver con un ejemplo y vamos a explicar qué significa cada concepto, ¿no? La desviación estándar dice, la desviación estándar de las proporciones de todas las muestras posibles del mismo tamaño extraídas de una población es llamado error estándar de la proporción. La diferencia entre los términos desviación estándar y error estándar es que la primera se refiere a los valores originales y la segunda está relacionada con los valores calculados. No borre. Bueno, tenemos una nota. Es que le estoy cambiando las hojas. Tenemos una nota. La diferencia entre la media de una muestra y la media de la población es un tipo de error muestral y es una medida por el error estándar de la media. Métodos de selección de una muestra. Vamos a ver algunos métodos. Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las características de la población. Tenemos varios métodos para ser clasificado, o sea, los métodos que vamos a ver se clasifican según el número de muestras tomados de una población dada para un estudio o la manera usada en seleccionar los elementos de una muestra. Tenemos un subtema aquí que se llama métodos de muestras clasificados de acuerdo con el número de muestras tomadas de una población. Aquí en estos puntos, en los muestreos, para este tema son estos tres: el muestreo simple, el doble y el triple. Estos tres que marqué con una paloma corresponden a otro tema. Deja cambiar la hoja. Aquí están, estos corresponden a otro tema, que es el muestreo sistemático, el estratificado y el de conglomerados. Aquí estamos definiendo cada método. Vamos a hacer problemas. Muestreo simple. Toma solamente una muestra de una población dada para el propósito de inferencias estadísticas. Solo se toma una muestra. El tamaño de la muestra es suficientemente grande para obtener una conclusión. Muestreo doble. Cuando el resultado de la primera muestra no es decisiva, una segunda muestra es extraída de la misma población. Las dos muestras son combinadas para analizar los resultados. O sea, aquí se sacan dos muestras y las dos muestras se pueden comparar o se pueden análisis. Esta es una sola muestra, pero la muestra tiene que ser grande. Muestreo múltiple es el número de muestras, son más de 2. Se hacen 3 o 4 muestras con el mismo objetivo, ¿no? Tenemos una nota, dice, la diferencia entre la media de una muestra y la media de la población es un tipo de error muestral y es medido por el error estándar de la media. Métodos de selección de la muestra. Una muestra debe ser representativa si va a ser usado para estimar las características de la población. Tenemos dos métodos, que puede ser el número de muestras tomados de una población dada para un estudio. La segunda es la manera usada en seleccionar los elementos de una muestra. Entonces vamos a ver los subtemas. Métodos de muestreo clasificados, dice métodos de muestreo clasificados de acuerdo con el número de muestras tomadas de una población. Ahora sí, el primero es el muestreo simple, que es el muestreo doble, el triple, esto ya lo había visto. Ay, perdón, me equivoqué aquí. Vamos a ver, permíteme. No lo apagué, disculpen. Los tipos comunes aleatorios son el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo de conglomerados. Muestreo aleatorio simple. Una muestra es seleccionada de tal forma que cada muestra posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la población. Muestreo sistemático es obtenida cuando los elementos
son seleccionados en una forma ordenada. Esto depende del número de elementos incluidos en la población y en el tamaño de la muestra. Muestreo estratificado. Para obtener este tipo de muestra, primero se divide la población en grupos o extractos que son homogéneos. Entonces, son seleccionados al azar o por método sistemático de cada grupo. Este método es más exacto. Muestreo de conglomerados. Se divide primero la población en grupos que son convenientes para el muestreo. Después selecciona una proporción de los grupos al azar o por el método sistemático. Finalmente, tomar todos los elementos o parte de ellos al azar o por métodos sistemáticos de los grupos seleccionados para obtener una muestra. Aunque no todos los grupos son muestrados, cada grupo tiene igual probabilidad de ser seleccionado, por lo tanto, la muestra es aleatoria. Hasta aquí ahorita terminamos de hasta aquí voy a dejar esta parte. Me faltan dos temas, en teoría, de esta unidad, que son muestreos, ¿no? Dice, una muestra de conglomerados usualmente puede producir error muestral. Por otra parte, puede producir la misma precisión en la estimación que una muestra aleatoria simple, si la variación de los elementos individuales dentro de cada conglomerado es tan grande como la población. Bueno, esta es la primera parte del tema, distribución de muestreo. Me falta proporciones y me falta otro tema en teoría. Terminando estas teorías, hacemos problemas. Si tienes alguna duda en la resolución de problemas, por favor házmelo saber en comentarios o en Twitter o en Instagram. Después les dejo la liga. Gracias por su apoyo.